Bueno, pues la razón del video de hoy es simple. Ayer fui a ver la película de Jujutsu Kaisen del Tesoro Perdido, el Tesoro Escondido, que sería como esta película que ocurre antes de que Goyo se vuelva maestro, cuando era estudiante, cuando conoce a Geto y pasan cosas. Entonces, pues básicamente todas esas cosas que pasan, pues son las razones por las cuales vamos a hablar ahorita de algunas reflexiones que nos provocaron la película. Ya la habíamos visto, de hecho yo pensé que iba a ser algo diferente, pero al final que estaba empezando la película me di cuenta que era la misma película. Igual se recomienda ver, pues está suave siempre verlo en el cine. Ojalá la alcancen a ver todavía. Y bueno, eh, para mí yo creo que la película comienza no al principio, sino justo cuando están practicando básquetbol estos dos muchachos, bueno, tres, incluida la amiga, cuyo nombre no recuerdo. Hay ya como esta patente rivalidad de ver quién es el mejor y un clásico, ¿no? Entre los dilemas dramáticos de estudiantes, ¿no? Esa competitividad inherente de la banda a esa edad, ¿no? Pero bueno, pasa que en la plática, mientras están dando la reta de básquet, surge el tema de por qué los hechiceros deben de proteger a los débiles. Básicamente, pues la razón de ser de la escuela de la hechicería, pues es proteger a los que no lo son, ¿no? Y pues ya desde el principio se presenta, yo diría que es básicamente el protagonista y entre él y como todo lo que sucede a su alrededor, incluido Goyo, perdón. Geto, pues corre, ¿no? La temática de la película, le da avance pues sí, básicamente a todo, ¿no? Es su problema realmente, ¿no? De su duda, su conflicto, lo que le da la temática a esta película, pienso yo. Eh, entonces, en esa discusión, pues Geto saca su enciclopedia de conocimientos y le recita, ¿no? La fórmula de, como nosotros somos los hechiceros, somos los que tienen el poder, debemos de poner al servicio de los débiles o de la gente que no es capaz, pues ese poder, ¿no? Y pues la reacción de Goyo fue totalmente instantánea y sincera, ¿no? Así como de eso suena como algo que los débiles dirían, ¿no? Y pues tiene todo el sentido del mundo, pues porque él ya se planteaba como el pináculo del poder dentro del mundo de la hechicería y y pues le valía madres, ¿no? Realmente nunca había pensado en eso, quizá hasta que como estaba platicando mientras jugaba básquetbol con su amigo. Eh, no sé si atribuirle a Geto alguna experiencia en particular, algo que lo haya marcado y que decidiera en específico convertirse en hechicero o que tuviera una pérdida. Al parecer no era el caso y simplemente era como la repetición de una enseñanza que había estado teniendo durante sus años pues de escuela, ¿no? Que no dista mucho de lo que nos pasa a todos en toda nuestra educación, casi casi desde el kinder hasta la universidad, ¿no? Nos enseñan cosas, las repetimos y vivimos así, ¿no? Eh, pero, pues si algo faltaba un poco en la vida de Geto, eran personas que encarnaran esas ideas que él tenía, ¿no?
como que todo estaba muy abstracto en su cabeza. Sí, tenemos que proteger a los débiles, pero ¿quiénes son los débiles, no? ¿Quiénes son los que no pueden ser protegidos? Ah, pues los no hechiceros. ¿Y quiénes son los no hechiceros? O sea, de nada le bastaba a Geto decir, bueno, aquí somos 2, 3, 5, 10 personas que tenemos poderes y el resto pues son los que tenemos que proteger, ¿no? Pero pues creo que la finalidad de la película es marcar ese encuentro de Geto con alguien más a quien comienza a valorar como otra persona para decir, ok, lo estoy haciendo por esto, ¿no? O más bien lo estoy haciendo por estas personas o por esta persona en particular, que sería la niña que están protegiendo en la película, ¿sí? Entonces, pues siempre le andaba dando ahí como que sermones a Goyo, diciéndole pues que fuera más humilde, que actuara un poco más, menos arrogante, etcétera, ¿no? Pues ya todo el mundo mamaba que Goyo era el más poderoso por el simple hecho de haber nacido en una posición privilegiada, ¿no? Clan, herencias, poderes ancestrales, bla, 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 ¿no? Como que todo eso queda en un segundo plano de lo que queremos hablar hoy, más sin embargo, pues se puede llegar a traducir en cosas por las que nosotros podemos, pues, pasar, ¿no? Todo eso que le sucedía a Goyo, pues bien podría ser un puesto de trabajo, situaciones políticas, no sé, miles de cosas, ¿no? Dinero, etcétera. Y pues bueno, esta dualidad entre Goyo y Geto va diluyéndose poco a poco conforme avanza la trama, puesto que pues Goyo podría entenderse como el contrario, ¿no? a todos estos ideales de protección al indefenso. ¿Por qué? Pues porque si bien, digámoslo entre comillas, ¿no? Se tenía que esforzar por ser el más poderoso porque ya lo era, la expectativa de todo el mundo era pues verlo como el punto central, ¿no? Del equilibrio en el mundo. Él tenía toda la responsabilidad de mantener a salvo al resto, puesto que nadie podía, pues ni siquiera acercársele, ¿no? Digámoslo que de Geto el ideal proviene, entre comillas, porque también puede ser enseñado, ¿no? Desde su interior, la búsqueda de su ideal. En cambio, Goyo recibe desde el exterior pues esta idea, ¿no? De que él es el más fuerte y por lo tanto se tiene que hacer cargo de esa responsabilidad que tiene, ¿no? Entonces podríamos hablar de dos situaciones o dos síntesis en cuanto a cada uno de los personajes. La primera sería representada por Geto, siendo la debilidad, la envidia y la necesidad de control, ¿sí? Y por parte de Satoru vendría siendo el poder, la falta de empatía y las expectativas, que fungen como un doble filo. Es decir, a Geto, si bien se le responsabiliza de manera externa, para él también resulta cómodo, así, a gusto, no tener que esforzarse más allá de lo que él ya confía, ¿sí? Él ya es el pináculo, ¿no? Desde el principio, desde que nace, casi casi, ¿no? No tiene que hacer nada, pero esa no es la discusión, sino que simplemente, como él se encuentra instaurado en esa especie de comodidad, pues ya no tiene que hacer más, ¿sí? No tiene la necesidad de voltear afuera, de preocuparse por otros, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con esta trama, no? Porque pues sí, la película es interesante, entretenida, hay peleas chidas,
se da un despliegue de animación y de poderes fantásticos, etcétera, y todo eso está muy chido, pero el verdadero conflicto, digamos, lo que se plantea después de 2/3 de la película, que vendría siendo cuando se muere la muchacha, bueno, cuando la desviven, en específico, pues Toji, ¿no? El que es como el catalizador de todos los problemas en esta película. este, ¿Qué pasa? Ah, dejando de lado la pelea que tiene con Gojo y todo lo chido y la friega que le da, las arrastradas a su propia autoconfianza, ¿no? Realmente el conflicto que lleva a Geto a poner a prueba sus ideales vendría a ser esta pérdida de la niña, ¿sí? Es decir, pues conviven con ella 2 días, en 2 días no, pues sí, no se desarrollan vínculos profundos con alguien, etcétera. Sin embargo, ellos ya se habían puesto de acuerdo para que en caso de que esta niña quisiera como renunciar a su propósito, pues ellos se iban a hacer cargo de protegerla, ¿sí? Es decir, se iban a poner en contra del mundo, porque ellos eran pues los únicos que podían hacer eso, ¿no? Los únicos que realmente podían pues decidir su destino, digámoslo así, ¿no? Eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es que en la dinámica de los ideales, cuando uno no encuentra una manera de personalizar esos ideales, siempre terminan en ser una abstracción, ¿no? Es decir, de nada sirve que yo diga que quiero proteger a otros si yo no tengo personas especiales o cercanas a las que yo quiero proteger, ¿sí? Es decir, de nada sirve tener un ideal abstracto de justicia si no hay situaciones particulares y personas específicas por las que yo sufriría si sucediera alguna injusticia. Por tanto, para Geto, Amanai representa una personalización de esos ideales, es decir, se da cuenta de que vale la pena ir en contra de lo que ellos consideran lo que deben de hacer para proteger a esa persona. Sí, a final de cuentas no están haciendo algo diferente a su finalidad original, están protegiendo a alguien, ¿sí? Y parte de proteger a esa persona pues es respetar sus decisiones, qué es lo que quiere hacer, si quiere cumplir con lo que le imponen por fuera, etcétera. Entonces, no hay como un romance de por medio, no significa que Geto o Goyo, ninguno de los dos, se haya enamorado de Amanai. Sí, pero es esto, ¿no? Simplemente una creencia tomó forma en una persona de verdad que pudieron conocer un poco, sí, pero al menos ambos influenciándose entre ellos mismos también, pues logran ver que, que es una persona valiosa también, que tiene derecho a vivir, a decidir, etcétera, ¿sí? Y pues ahí les va la frase caguamera del día, ¿no? Sería esta: un ideal no es más que una mera fantasía si no se aterriza en una realidad particular para transformarse en una convicción. Y es por eso que se dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Es decir, de nada nos sirve tener éticas y morales muy inclusivas y la fregada, etcétera, o lo que sea, ¿no? Ideas de qué es lo correcto o lo que está bien o lo que está mal, si a final de cuentas nos vamos a rajar de esas ideas en una situación en específico, ¿no? Ejemplo, si vemos que sucede que
a alguien le sucede algo malo y no hacemos nada al respecto, o si tenemos la oportunidad de hacer algo malo sin supuestamente tener ninguna consecuencia, pues muy probablemente, no sé cuánto porcentaje de la gente lo haría, ¿no? Por tanto, si no aterrizamos esas ideas que tenemos de lo correcto, lo bueno, lo bello, etcétera, a situaciones y a personas reales, pues no sirven de nada, ¿sí? Así de simple, no sirven de nada, son ahí, ¿cómo se puede decir? Poses, simplemente poses, ¿no? Eso está pues súper de moda, ¿no? Y pues como Geto es un tipo de persona muy reflexiva, al darse cuenta y al proponerle, porque él es el que le propone ya directamente a Manai, si tú quieres no hacer esto, nosotros estamos dispuestos a protegerte para que seas libre, ¿sí? Porque pues ya había quedado en un deal con Goyo, ¿no? Goyo se lo propone y él está de acuerdo, ¿no? Lamentablemente en ese momento los dos estaban en situaciones diferentes. Uno estaba al borde de la muerte y el otro estaba a punto de pues tener una pérdida muy grande en su vida, ¿no? Que sería a Manai. Y pese a que la escena pues es muy dura de ver, de sentir, ¿no? Es difícil no sentir empatía en ese momento, ¿no? Es muy explícita. Pues se le arrebata esta oportunidad a Geto de tener pues sí, de tener, digámoslo así, una persona especial en su vida que valga la pena proteger. No hablamos de enamoramiento ni nada, simplemente descubrir el valor de la persona otra, así, no más. Tal vez sí, pues estaba muy en juego como una supuesta deidad y un proceso ahí fantasioso, pero pues a todos nos puede pasar lo mismo, ¿no? Cuando conocemos a alguien, cuando hacemos amigos, cuando estamos en nuestros ambientes laborales, estudiantiles, etcétera, descubrimos a otras personas y les damos valor. Y si algo les pasa a esas personas o alguien les hace algo, pues si tenemos un vínculo con ellos, vamos a sentir enojo, molestia, etcétera, ¿no? Nos va a dar coraje cuando a las personas que queremos les pasa algo o les hacen algo, ¿no? Y pues básicamente esto es lo que le pasa a Geto. Lo que estaba como motivando a Geto, no solamente antes de conocer a Manai, sino pues podríamos decirlo desde que se convierte en hechicero, pues es encontrarle sentido a su vida, ¿sí? Él, pues a diferencia de Goyo, quería sentir que todo lo que estaba haciendo por otras personas valía la pena, ¿sí? Como cualquier humano común y corriente, ¿no? Nada más cámbiale el trabajo, ¿no? Cámbiale la ocupación, cámbiale la carrera, cámbiale lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ahora vámonos del otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué le estaba sucediendo a Geto en ese momento? Pues le habían puesto la chinga de su vida, estaba a punto de morirse y sobre todo de darse cuenta de que no era la persona más poderosa que existía. Es decir, que todo lo que se creía sobre él hasta ese momento no era verdad.
Y fuera de que eso le representa pues una monserga o una falta de sentido, digámoslo así, al contrario, lo sumerge en un éxtasis que le permite pues salir de un estupor, salir de una comodidad en la que se había instalado desde hace mucho tiempo. Entonces es cuando su lado más reprimido sale a la luz, que vendría a ser este hartazgo por sentirse como la piedra angular de todo el mundo, por sentir la responsabilidad de que tenía que, pues básicamente, mantener el equilibrio y proteger a todos, ¿no? Él era el más fuerte, por lo tanto él tenía que hacerse cargo de todo. Entonces, a diferencia de Geto, pues Goyo no sufre una pérdida, simplemente se disculpa con Amanai, Gomen Amanai, sí, este meme, ¿no? Gomen Amanai, en donde pues no se disculpa por dejarla morir, sino al contrario, pues porque para ahora él es claro que le faltan muchas cosas por aprender, que no lo vencieron porque no estaba al nivel, sino porque realmente no era la persona más poderosa y porque pues ya no podía reparar algo que se había roto en ese momento, ¿no? Si se fijan, pues unos podrían decir, pues es que no estuvo en el momento en el que le dispararon en la cabeza, ¿no? Y no sufrió un trauma severo, ¿no? Pues sí, pero ambos convivieron con Amanai de la misma forma, ambos tuvieron pues este acercamiento personal con, con una persona que incluso era muy parecida a él, o sea, digamos lo que fue como su hermanita durante esos días que estuvo protegiéndola, ¿no? Entonces, pues realmente Goyo no sufría pues de esta pregunta si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Al contrario, ya cuando van y recogen el cuerpo de Amanai, se topa con un montón de gente que le estaba aplaudiendo y llega a Geto para saber qué pedo, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y ahí es cuando yo creo que sucede como el, el quiebre de Geto, ¿no? Es el quiebre final. No había como ya más razones por las cuales seguir creyendo lo que estaba creyendo, ¿no? Que es cuando Goyo le dice, oye, pues ya valió Chit y todas estas personas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las desvivimos o qué rollo, no? No valen la pena, o sea, su objetivo se cumplió, que era que se muriera esta pobre niña que ni la temía ni la debía. Entonces, ¿me los echo o qué? Y el Geto, pues en su última acto de raciocinio, si se le puede llamar así, le dice, no, no vale la pena, ya la gente que sí tuvo que ver con todo esto ya no está aquí, ya escapó, y ellos pues X, ¿no? No, no te los eches, vámonos y ya, que se acabe todo este asunto. Pero pues para él ni de pedo se acabó. Para Geto, digo, para Goyo sí, porque pues él realmente no, digamos lo que no sufría de eso, ¿sabes? Hasta en parte podríamos decir que le cedió la responsabilidad moral a su amigo, ¿no? Preguntándole, ¿qué? ¿Se arma o no se arma? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso antes, ¿no? Ceder nuestra responsabilidad moral de cualquier cosa a alguien más. Bien dicen que el mal entre
más de uno se disfruta más, ¿no? O como el hecho de hacer algo malo no se hace porque lo disfrutes así como en una maldad intrínseca, sino porque lo puedes hacer con otra persona, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Más bien, pues el quiebre de Geto fue que las personas en general abstractas del mundo dejaron de tener valor en ese momento, puesto que no representaban para él ningún motivo de sentido. Es decir, si cualquier persona puede llegar a perderse de la misma forma como lo hizo a Maná, y así tan fugazmente, tan sin nada de por medio, pues su ideal de la protección al débil pues realmente no se podía llegar a establecer de manera concreta en la realidad. O sea, siempre iba a fallar, ¿no? Él llegó a esa conclusión de que no valía la pena proteger al débil porque el débil siempre iba a seguir siendo débil. Entonces, si uno no se volvía omnipotente, pues nunca iba a poder llegar a su objetivo de protegerlos, ¿no? Entonces, pues cuando tiene este intercambio con esta muchacha que le hace esta pregunta, ¿no? De qué tipo de mujeres te gustan y bla, bla, bla. Parece que encuentra mucho más sentido en el hecho de que se desaparezcan todos los débiles para llegar a un mundo pues ideal, ¿no? Es decir, en esta ficción pues no vale la pena mantener esta idea, ¿no? Del fuerte protege al débil. No vale la pena. Por lo tanto, todos los débiles, es decir, todos los no hechiceros, todos los humanos, pues hay que echarlos a un bote y para afuera, ¿no? Y bueno, el quiebre de Geto no se puede anteponer como una especie de paralelismo entre él y Goyo, porque Goyo, si bien tiene una especie de salida de su comodidad, pues para él es motivante el hecho de saber que todavía puede ser más fuerte, el hecho de saber que todavía puede perfeccionar sus habilidades, el hecho de saber que todavía puede seguir adelante, ¿no? Él no estaba concentrado en las normas que se le habían impuesto desde fuera, muy probablemente porque ya lo tenían hasta la coronilla, ¿no? Con eso de que él era el más poderoso. Entonces, pues sí, o sea, podemos hablar de que nunca existió una aceptación explícita de esa responsabilidad, pero tampoco es justo atribuir a Toji como las razones por las que se puede decir que Geto se volvió malo, ¿no? Es decir, pues todo esto de que un mono te venció y eso que yo no tengo energía maldita, jaja, XD, ¿no? Sino más bien porque Geto no abandona la búsqueda de sentido. Si bien Goyo está motivado por que todavía le queda camino por recorrer, sus caminos, en vez de oponerse, realmente se separan. ¿Sí? Se separan. No es uno el enemigo del otro o el contrario. Fuera de encontrarle sentido a la existencia de los hechiceros, pues Geto dice, ¿sabes qué? Si ya me metí en esto, le voy a dar turbo y no me voy a detener en su objetivo. Y Goyo hizo exactamente lo mismo en su objetivo,
que era totalmente diferente, ¿no? No es como una antítesis, un bueno o un malo, son simplemente que en un punto estaban conviviendo y eran amigos y forjaron un vínculo muy fuerte, pero cuando los objetivos se imponen no se puede hacer nada. Eso pasa siempre, no tenemos que ir a la ficción para darnos cuenta de eso. Y pues lo que hace Geto es básicamente convertir en una fórmula matemática su objetivo, que sería entre menos humanos haya, menos energía maldita y por lo tanto menos porquerías pues me tengo que tragar, ¿no? Porque pues esa era la manera de proceder de Geto, tenía que absorber las maldiciones como si comiera, ¿no? Entonces pues ya de por sí era repulsivo su condición. Y bueno, si bien no queremos hablar mucho de Toji en esta reflexión, sí es bien interesante como una persona que no tiene energía maldita provoca pues que estos dos personajes pues se separen, ¿no? Se separen. ¿Por qué? Porque se puede entender a la energía maldita no como una cosa de ficción, ¿no? Sino como incluso moralidad. No hablemos más allá, pues al vato, pues sí, ya sabemos que no es el mejor padre del mundo, ¿no? Pero una persona carente de moralidad, es decir, energía maldita, provocó pues este paro en seco tanto de Goyo al darse cuenta que no era el más poderoso, como de Geto al darse cuenta de que no podía proteger a los débiles. Y pues yo creo que ¿quién no podría estar de acuerdo con Geto en buscar un mundo sin débiles? Si al principio, perdón, pues sí, si al principio Goyo incluso se lo plantea, ¿no? Cuando está jugando básquet, le dice, la neta, tu discurso moralista está bien cagado, y es lo que dirían por los débiles, ¿no? Él desde su posición así de, pues me la pellizcan, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que quiera a pesar de que todo el mundo me esté pues imponiendo esta responsabilidad, ¿no? De protegerlos a todos. ¿Y cómo le hizo Geto cómo le hizo Satoru Goyo, pues para no valer cheat después de que todo eso pasó, pues digámoslo, para que el luto no lo consumiera? Y es muy la respuesta a eso no tiene que ver ni con cursos de autoayuda ni con nada así, ¿no? Como de motivación personal, etcétera. Simplemente estaba súper ocupado. Se podría decir que Geto también, pero Goyo estaba full, ¿sí? O sea, él se estaba haciendo cargo de todo, se estaba motivando para alcanzar sus habilidades, o sea, para desarrollarlas, ¿no? En esta escena donde les presume así como, miren, ya puedo hacer esto, me falta esto, y al rato ya lo voy a poder hacer, bla, 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 ¿no? Digamos lo que eso era lo que lo mantenía ocupado. Y pues, a diferencia de Geto, la verdad pareciera, o da la impresión de que ni tuvo tiempo de estarle dando vueltas al asunto, ¿no? Porque su pérdida fue, pues, suena muy culero, pero fue insignificativa, ¿no? O fue así, pues ya valió, ¿no? Ya se nos murió la muchacha y pues ya no se puede revivir, ¿no? Como esta aceptación así como sin empatía, podría decirse. No estaba buscando
darle más sentido a lo que estaba haciendo, porque pues él ya estaba inundado de expectativas externas, como para, pues sí, como para lamentarse demasiado por eso que ya no podía reparar. Y la verdadera pérdida de Goyo pues sucedería más adelante, cuando se enfrenta a su, pues sí, a su amigo, ¿no? Y todo lo que pasa en esta película de Jujutsu Kaisen 0, que es otra historia, ¿no? Geto no fue débil por carecer de habilidades, linaje, conocimiento, etcétera, sino por no poder escapar a la necesidad de sentido. Porque, al menos en mi experiencia, es imposible concordar los ideales más profundos con la realidad. ¿Sí? A todos nos ha pasado de que tenemos una idea de justicia, de éxito, de valor, etcétera. Y siempre sucede que cuando tratamos de adaptar esas ideas a situaciones reales, nos chocan, ¿no? Así, paz en la cara. No sé, que tienes un trabajo donde tienes que hacer cosas que no te gustan, pues o renuncias y te quedas sin trabajo, o las haces para mantener tu vida, ¿no? O sucede un asunto de injusticia y quieres pues que se resuelva, ¿no? Y no se resuelve. Es más, hasta se complica más y sientes así como una quemazón, ¿no? Por dentro, así un coraje de decir, no es posible que sucedan estas cosas. Pues sí, sí es posible y suceden y a todos les pasan y te tienes que aguantar. Entonces es algo por lo que todos pasamos, y el dolor de la desilusión viene cuando creemos que no se ajustan a las situaciones por las que atravesamos esos ideales. Incluso se pueden voltear las personas en nuestra contra por estar en desacuerdo o por envidia. A Goyo le vale madres todo esto y nunca se concentró ni en aceptar las ideas de otros ni en imponer las suyas a los demás. Pero sí se va a tener que enfrentar a su camarada por agarrar precisamente esa dirección, ¿no? Ese absolutismo, quien en realidad va a representar para Goyo después, pues la única ventana para que el hechicero más poderoso de esta obra pues llega a un momento de duda, ¿no? Que es cuando sucede lo de Shibuya. Y bueno, en específico esta parte de Jujutsu Kaisen, esta precuela, se siente fuertemente inspirada por la filosofía nietzscheana, ¿sí? No sé si fue como a propósito, escrita así desde el idioma original, o si las traducciones pues fueron así como coincidencias muy fuertes, porque así si tú le pones atención a los diálogos de la película, pues sale el tema del superhombre, de pues sí, del superhombre y de la búsqueda de sentido, ¿no? De una idea de búsqueda de sentido para la vida. Entonces, básicamente este concepto de superhombre, pues es alguien que ni siquiera conscientemente se da cuenta de que tiene una carencia de esta necesidad de sentido para su vida, es decir, vive y ya, ¿sí? Es decir, nunca se le plantea ninguna de sus situaciones, qué pedo con mi vida, qué hago, qué estoy haciendo de mi vida, etcétera, ¿no? Como simplemente vive y ya, ¿no? Y no le importa nada. Pero bueno, esto es el planteamiento muy superficial de lo que viene a ser eso, ¿no? En cambio,
pues el resto de la gente se plantea, de la gente que no es Goyo, se plantea como pues un montón de débiles que como cualquiera de nosotros buscamos anestesiar la necesidad de esa vida llena de sentido consumiendo todo lo que esté a nuestro alcance, porque la idea de lo suprahumano es una fantasía que te hace pensar, dejar de disfrutar o te hace hacer videos en YouTube para dejar de pensar en eso. Y pues nada, realmente quise hablar de esto porque ya tenía rato que no me había pasado algo así, como de detenerme y decir, what the fuck. No, o sea, yo venía al cine para entretenerme, no para tener una crisis existencial bien densa. Y y a final de cuentas, como todo lo que viene alrededor del tema, pues se puede quitar sin ninguna dificultad. Es decir, el tema central de la película, porque la gente que tiene poder, pues generalmente no lo usa para proteger a los demás, sino para su propia conveniencia. Y la pregunta más dolorosa quizá de todo esto es, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿No? ¿Por qué la gente que tiene eso, dinero, fama, poder, Goldie Roger, ¿no? Tendría que preocuparse por los débiles? Esa es la verdadera incógnita del planteamiento del concepto de superhombre. Nada más que pues es un concepto que se puede tergiversar de mil formas. Incluso un régimen nacional socialista surgió a base de una tergiversación así. Entonces no es como que se pueda hablar de esto pues así como pues comprándote unas papitas y ya, ¿no? Digo, esto nomás es un video de YouTube, no es nada trascendental ni nada, pero pues es la reflexión que yo me llevé después de haber visto por segunda vez esta película, ¿no? Y tener una expectativa de que iba a haber algo diferente y nada, que terminé viendo algo que ya había visto y muy probablemente que se me había olvidado, quizá por esto, ¿no? De como de, ay, ya, no le des vuelta tanto a unos monos chinos que ves en la televisión, ¿no? Entonces, pues espero que les guste, déjenme ahí su comentario si es que realmente les despierta la reflexión, y si no, pues nada, esto seguirá siendo un contenido que puedes seguir utilizando para anestesiar tu búsqueda de sentido. Bye.